La voz del Perú. De la mañana con 35 minutos. Continuamos en ampliación de noticias. Mónica Delta, Carlos Villarreal y quien les habla, Mabel Huertas. A este inicio de semana pues hemos dedicado casi todo el programa a analizar el impacto de este compás de espera por saber quién será el próximo o la próxima presidenta de la República en lo social, en lo político y hasta en lo mental. Pero vamos a ver cuál es el impacto en lo económico, ¿no? Porque esto atañe a todos los ciudadanos que podrían ver golpeados sus bolsillos. Y conversamos con Bruno Gio, él es presidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Inversiones, bachiller en Economía por la Universidad Católica del Perú y máster de la Universidad de Texas, Austin. Señor Gio, muy buenos días. Buenos días. ¿Me están escuchando bien? Sí, muy bien. Mucho gusto estar con ustedes, Mabel, Carlos, un placer. Muy buenos días. Buenos días. Señor Gio, para hablar de los retos económicos del próximo gobierno, habría que primero establecer cuál es el impacto, ¿no?, de esta espera, de esta conflictividad que estamos viviendo en estos momentos, teniendo en cuenta la portada del Comercio que hoy nos indica que por esta situación podríamos perder el 2% de PBI de este año. Sí, definitivamente todo este proceso de espera, producto de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que acabar de revisar los votos, es un periodo que alarga la inestabilidad política que viene desarrollándose en el Perú desde hace, digamos, prácticamente 2 años, ¿no? Entonces, mientras más demora haya, de alguna manera hay cierto impacto, cierto compás de espera de los agentes de inversión que no pueden definir sus planes, ¿no? Pero de alguna manera también es importante acelerar esto, mejorar la transparencia, pero pasar por un proceso de revisión adecuada de todos los reclamos que se han dado en este proceso, ¿no? Y, señor Gio, ¿qué tal? Mónica Delta lo saluda. Y en el caso de, digamos, sabemos perfectamente, probablemente, qué pasaría si Keiko Fujimori, en el tema económico me refiero, ¿no?, se ungiera como presidenta. Hay una gran incertidumbre más bien con el señor Pedro Castillo porque estamos teniendo 2 tipos de mensaje. Uno, que representa, digamos, el ala más radical y dura, sobre todo en el aspecto de el próximo manejo económico, y la otra, desde una visión de izquierda mucho más moderada. O sea, eso también genera una circunstancia de demasiadas dudas y cuestionamientos en lo que pueda pasar en el corto plazo. Es correcto, Mónica, qué gusto estar contigo acá en la línea. Efectivamente, o sea, digamos, desde el lado de la señora Fujimori no hay mayores dudas con respecto al plan económico, pero con respecto al candidato Castillo sí hay bastantes dudas y, como usted dice, hay 2 posiciones, ¿no? Una posición más constructiva, donde ya aparecen algunos voceros economistas, como el señor Franque, llámese Pedro Franque y su asesor Oscar Dancourt, y por otro lado tenemos todavía el componente político un poco más extremo, que viene a ser la propuesta inicial del Partido Perú Posible, del Partido del Lápiz, Perú Libre, también la influencia que tiene el señor Cerrón. Entonces tenemos esos 2 lados, y si quieren podemos comentar un poquito de esos 2 lados, sí, y las implicancias económicas, sobre todo la incertidumbre que se está generando por eso. Esa era la idea justamente de la pregunta, ¿no? Digamos, si vamos por un lado, si vamos por el otro. Si es que se confirma al final del conteo y que los entes electorales definen todos los procesos de anulación, que el señor Castillo es el que ha sido elegido por la cantidad de votos que señale el jurado, evidentemente, y los votos mismos, ¿qué va a pasar de un lado y de otro, no? Sí, eso es lo que verdaderamente en estos días es lo más interesante tratar de entender. Entonces uno tiene, lo que ha pasado en el Perú es que, digamos, en materia política ha habido mucho extremismo, no se ha polarizado, ¿no? Se han polarizado las posiciones, pero en el mundo, en materia económica, más bien se ha ido llegando a consensos
de qué cosa funciona y qué no funciona, ¿no? Hace 20 años, digamos, o 30, la posición de un grupo de economistas peruanos era un poco diferente a los economistas más ortodoxos, digamos, que promovían temas de mercado, control de la inflación, no uso de subsidios, control de gasto público, pero en los últimos 20 años en el mundo ha habido una comunión de los economistas, donde hoy día, por ejemplo, no es tan diferente lo que puede decir un Pedro Franque de lo que puede decir un Luis Carranza. ¿Ya? Entonces, tenemos en ese frente un pragmatismo que ha desarrollado el mundo, donde claramente el tema de control de la inflación, el tema de un Banco Central independiente, el tema de no subsidios exagerados, no intervención tan evidente del Estado en la política económica, todo ese tipo de cosas son consensos, y yo veo que a pesar de que el señor Pedro Franque, digamos, viene tal vez de una ala que hace 20 años era un poquito más heterodoxa, como se dice en el mercado de la economía, hoy en día lo que plantean es muy parecido a lo que hemos tenido antes, o sea, no es tan diferente. Eso sí, hay algunos elementos importantes con respecto al gasto público que pueden ser un poquito más agresivos, pero tal vez en ese sentido podrían ser hasta más efectivos en gasto público de lo que fue el gobierno de Humala, que sería un cariz parecido, pero digamos, acá parece que este grupo económico quiere invertir o gastar mayor cantidad de dinero para reactivar la economía de manera más rápida. Señor Guío, sí, dale, Carlos. Señor Guío, lo que se ha planteado también es la reforma, y eso ha sido pues un caballito de batalla de varios candidatos, no solamente de los dos que han quedado en segunda vuelta, es reformar la Constitución y básicamente en el capítulo económico. No sé qué tan urgente y necesario considera usted que este cambio se concrete, ¿no?, en el próximo gobierno. Sí, Carlos, muy buena pregunta. Acá este es uno de los problemas que tenemos, ¿no? Digamos que el equipo económico que se está presentando, si es que recibe el endoso político, digamos, es un equipo económico que tiene, como les digo, cierto prestigio, y también están alineados y no son tan diferentes con lo que piensa el mundo con respecto a lo práctico, a lo que funciona en economía. Por ese lado no hay problema. El gran reto va a ser que si uno a la vez mueve también la variable de la Constitución, mueve de alguna manera la palabra impositiva, sobre todo que se habla de mayores impuestos a las mineras, que sí efectivamente van a tener aparentemente buenas utilidades, el mover esas dos variables, adicionalmente la polarización política que ha habido, eso genera incertidumbre y genera una crisis de confianza. Entonces, si por más de que se vaya por un camino más convencional en materia económica, si no se ataca estos temas de confianza adecuadamente, va a haber una retracción de la inversión, ¿no? Y eso realmente es un problema. Entonces, si el gobierno puede, el potencial gobierno puede reorientar la parte económica, va a ser algo que va a ser bienvenido, pero va a tener que ser muy fino con respecto a la parte de la Constitución y a la parte impositiva, para que eso devuelva la confianza, porque dependemos de alguna manera que exista confianza a todo nivel, no solo a nivel de inversionistas, extranjeros y personas de a pie. Y señor Guío, retomando la conversación en torno a Pedro Franque, él ha estado teniendo estas reuniones para dar precisamente esa confianza, pero luego aparece en redes sociales el señor Vladimir Cerrón a escribir algo que todos han interpretado como una ubícate, ¿no? Tú no eres parte tú eres un invitado y entonces no te puedes tomar atribuciones. Todos lo han interpretado como que se lo dirige al señor Franque. Y en ese sentido yo quería preguntarle qué muestras claras y concretas necesitaría los inversionistas para tener esa tranquilidad que el señor Franque ha querido transmitir en estas reuniones. Yo creo que lo primero va a tener que definirse pues, el gabinete, hacer algo mucho más estructurado y de alguna manera esta posición un poquito más extrema del partido va a tener que dar pasos para atrás y definir algunos roles políticos pero más moderados. Y creo que también, como se ha comentado, yo creo que la revisión de la Constitución, ellos tienen que asegurar que se va a hacer dentro del camino de la legalidad,
del Congreso, ¿no?, la discusión y el debate, ¿no? Yo creo que eso va a ayudar, porque de alguna manera, si esto, o sea, como les digo, el equipo que se está presentando es un equipo que conoce, que tiene experiencia, sobre todo el señor Dancourt, y eso sí puede generar, y hoy en día, como les digo, no hay tantas diferencias entre los economistas, pero en el lado político la variable muy sensible va a ser cómo trabajan el tema de la Constitución y cómo trabajan el tema de los impuestos. Esa es la variable fundamental, el ¿no? señor Humala, que puso impuestos a las sobreganancias y la minería, digamos, se buscó diálogo y fue algo que se trabajó con el empresariado, ¿no? Entonces se trabajó bien. Entonces creo que en este sentido va a ser algo muy sutil, va a ser difícil recuperar la confianza, hay que ser honestos, porque el mensaje de primera vuelta tiene contingencias, es difícil de cambiarlo, pero van a tener que ser muy respetuosos de la Constitución, y en el caso de la minería en particular van a tener que sentarse en mesas de negociación y hacer las cosas muy finas para que eso se contagie de una confianza en el gobierno, ¿no? Sí, bueno, van a tener que estar invadidos de realpolitik, pero el tema de la constituyente es la que parte en dos, digamos, esta discusión, y claro, mientras se esfuerza un señor Frank a hablar de autonomía del BCR y, en fin, de mantener una matriz por el otro lado, se habla de un cambio completo de la Constitución que genera esa incertidumbre que se mantiene. Entonces, por ahí tendría que ir la cosa de definiciones. Muchas gracias, señor Guío, por estar con nosotros aquí en Ampliación de Noticias. Muy amable, muy gentil. Pausa y volvemos.